Buenas noches. ¿Por qué tenemos que aprender idiomas extraños? ¿Por qué tenemos que viajar a países extranjeros para conseguir trabajo? ¿Por qué tenemos que dar la razón a todo el mundo para llevarnos bien? ¿Por qué tenemos que callar aquellas cosas que sabemos para poder seguir una convivencia estable y pacífica? Tenemos que aprender a llevar una vida coherente con nosotros mismos. Cuando aparcamos nuestras creencias, cuando no defendemos aquellas cosas que constituyen el leitmotiv de nuestra vida, cuando nos separamos de lo más valioso que llevamos dentro, cuando por conseguir ciertas cosas materiales renunciamos a los tesoros del cielo, cuando por aparentar ser lo que no somos estamos dispuestos a representar cualquier ridículo papel en el teatro absurdo de la vida, empiezan las cosas a irnos mal. Sin embargo, cuando a pesar de los pesares seguimos nuestro propio camino, cuando somos puros y transparentes por dentro, cuando no traicionamos las verdades en las que siempre hemos creído, cuando llevamos un camino recto hacia la bondad, la honestidad y la verdad, el mundo se transforma en algo mágico y maravilloso. La magia existe, pero la magia del corazón, la que depende de nuestro bienestar interior, aquella que crece y se consolida con el cultivo de las mejores obras y mejores propósitos. Como reza la famosa canción, las obras quedan, los hombres se van. Los hombres seremos recordados no por lo que hayamos hablado, sino por el resplandor dorado, áureo de nuestras obras. Las obras son nuestro mejor ejemplo. Si Jesús de Nazaret no hubiera hecho lo que hizo, nadie le recordaría. Los ejemplos hablan por sí mismos. Vivimos en un mundo de imágenes falsas, un mundo de una realidad virtual, donde los hombres se comunican entre sí, utilizando mentiras nada piadosas. Cuando sustituimos la realidad por una realidad virtual, cuando nos embarcamos en comunicaciones abstrusas y extrañas que no conducen a nada práctico y positivo, estamos metidos en un grave problema. Hoy cualquier niño tiene acceso a la pornografía en las redes sociales, en Internet. Hoy la violencia campa por doquier. Existen guerras en el mundo. Millones de niños mueren de miseria y hambre cuando en el resto de otros planetas, llamado Tierra, de otras regiones, hay superabundancia. La gente muere por exceso de comida. Y en otros continentes, en otras áreas geográficas, la gente fenece por ausencia de pan. El mundo es muy injusto, porque las personas que dirigen los gobiernos del mundo, en lugar de preocuparse por dar la paz, la salud y la tranquilidad, se embarcan en aventuras personales que solo conduce a ampliar las desigualdades y las injusticias. Cuanto más desigualdades exista entre las personas, más injusticias se cometen. Y cuantas más injusticias se cometen, menos posibilidades hay de vivir en paz. Porque lo más importante que hay para el hombre es la paz interior y la felicidad. Esos dos platos tan sencillos, tan frugales, tan sobrios, tan maravillosos, no sirven. Son más que suficientes para endulzar nuestra existencia. Un hombre que está en paz consigo mismo, un hombre que es feliz con nada, es una auténtica maravilla, es un ángel en la tierra. Nos han dicho y nos han instruido que para ser felices tenemos que tener mucho, que para prosperar en la vida hay que hablar no sé cuántos idiomas, que para ser alguien importante hay que aparentar serlo. Todas esas mentiras, todas esas falsificaciones del espíritu, todas esas manipulaciones que brotan de lo más siniestro del corazón del hombre, están llevando a muchos a la ruina, como consecuencia de la crisis económica que hemos hablado en el programa anterior, y como fruto de las inquietudes personales que millones de personas están atravesando en el mundo, porque no hay futuro cierto cuando el presente es desgarrador.
Han aumentado considerablemente las consultas a los psiquiatras, la depresión y todos sus azotes adyacentes, como la diabetes, como el cáncer, como todas las enfermedades etiquetadas con nombres distintos, pero que en el fondo obedecen un desequilibrio interior del alma, están causando estragos en el mundo. Las personas necesitan vivir en paz, aunque sea comer un solo bocadillo al día. Es más importante comer un pedazo de pan en paz que el mejor plato suculento en desorden. Tenemos que empezar a dar un giro de 180 grados y a provocar una inversión de los verdaderos valores, aquellos que hemos olvidado, para entregarnos al goce del etéreo de lo material. Si el hombre no regresa a Dios, si el hombre no regresa a las fuentes primigenias de luz y transparencia, si el ser humano no vuelve a retomar el contacto maravilloso con lo superior y sentir el susurro de los ángeles y crecer interiormente contemplando una puesta de sol y maravillarse ante el crecimiento de una hierba, está perdido, porque sin poesía, sin respeto, sin educación, sin amor, no se puede vivir. Es completamente falso que necesitemos tantas cosas que nos están diciendo que necesitamos para ser felices. Es totalmente equivocado que el ser humano tenga que tener y tenga que alcanzar y tenga que poseer y tenga que invadir y tenga que trepar y tenga que machacar a su prójimo para ser feliz. El ser humano solamente es feliz cuando hace el bien. El ser humano solamente crece por dentro y tiene una visión elevada de las cosas cuando renuncia a tantas barbaridades que ha acumulado. La crisis del corazón es la verdadera crisis de la sociedad, una sociedad sin conciencia. Una ciencia sin conciencia no es más que una ruina del alma. Una sociedad sin conciencia de que millones y millones de semejantes están atravesando graves problemas personales y que en el corazón de la técnica y del mal llamado progreso empiezan las personas a padecer las secuelas de ese falso progreso, es un auténtico lastre para la humanidad. El hombre, con su egoísmo, solamente se preocupa cuando le afecta al bolsillo y a su salud. Tenemos que ponernos siempre en lugar de los demás. No podemos tener futuro si no vivimos el presente y lo gozamos y nos olvidamos del pasado que ya pasó y no puede volver. Y hacemos tabla rasa y abstracción del futuro que no existe. Si tuviéramos la conciencia despierta de vivir el nunc, el hic et nunc, el aquí y el ahora, sería algo muy distinto de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que el hombre está perdiendo sus ilusiones. Antes las personas cantaban por la calle, silbaban en casa, reían, sonreían, hablaban, respetaban. Hoy día es todo lo contrario. ¿Para qué sirve un progreso moral, técnico y económico si lleva al hombre a estar cada vez más triste? ¿De qué nos sirve todo lo que hemos atesorado, todo lo que hemos ganado a pulso durante tantos años y que nos han explicado que era la quinta esencia de la prosperidad personal, si en el fondo no tenemos ganas de vivir? Si en el fondo nuestra visión de las cosas ha quedado reducida a nada. Es triste vivir estando muerto en vida y es muchísimo más triste renunciar a las cosas que merecen la pena. La vida es un regalo de Dios. Es un don de la divina gracia que tenemos que agradecer a cada instante y obtener la quinta esencia de lo mejor de nosotros mismos. Sin esta visión elevada de las cosas, es un auténtico desastre y una pesadilla vivir como se está viviendo. Porque si además el hombre se azota y se lacera a nivel personal, vienen las enfermedades. Con las enfermedades, el dolor. Un dolor en vano es peor que una enfermedad. Hay que aprender a vivir. Tenemos que aprender a ser felices y sobre todo a amar, porque lo repetiré una y mil veces. El amor es la medicina que cura todos los males. Hay estadísticas médicas y científicas que confirman que el amor ha vencido el cáncer y muchas enfermedades consideradas incurables. Pero hay que aprender a amar. Y hoy día el hombre es un animal sin amor.
Me disgusta sobremanera que me digan lo que tengo que hacer aquellos que no saben dónde tienen la mano derecha, han perdido el norte y la dirección y solo se mueven por fines egoístas e individuales. Huyo del jardín de una España sin las flores de buenos españoles dispuestos a dar lo mejor de sí para evitar la bancarrota moral, la ruina económica y el caos social. Me entristece el miedo en los corazones y la pérdida de seguridad en uno mismo. Cuando un país no ve claro el presente y pierde la confianza en su futuro inmediato, abre las puertas a las peores ocasiones. Vivo en las antípodas de quienes creen que el fin justifica los medios. Niegan la existencia de Dios en público, pero siguen creyendo en sus pequeños e insignificantes dioses en privado. Y cuando ven las orejas al lobo, son los primeros en salir corriendo a cualquier precio, olvidándose de todo lo que prometieron. Mis palabras son y serán siempre las mismas. Despierta, sigue tu camino, desconfía de todo y de todos. No escuches los cantos de sirena de quienes prometen el oro y el moro a cambio de nada. Sé tú mismo, conviértete en tu propio maestro. Mira hacia adentro, eleva los ojos al cielo, abre las puertas de tu tesoro interior. El que camina recto encuentra siempre la salvación. Dijo Albert Einstein que el hombre que piensa que su vida no tiene sentido no es que sea infeliz, es que no tiene capacidad para vivir. Recuerdo siempre las palabras de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no reposará hasta que descanse en ti. El contacto con el cielo nos diviniza. El contacto con la tierra nos terreniza. El hombre ha sido creado para ser un nuevo Dios en la tierra. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre se convirtiera y se hiciera como Dios. Todos los actos de nuestra vida que nos alejen del cielo son un pecado. Y el hombre del tiempo moderno es un auténtico pecador porque se cree un Dios en esta tierra y que todo lo puede. Cuando perdonamos, crecemos. Cuando damos, recibimos. Y cuando ayudamos, nos convertimos en una semilla de paz y prosperidad para quienes nos rodean. Tenemos la obligación egoísta de ser felices, para hacer felices a los demás. Tenemos la obligación de ser mejores cada día, para hacer la vida mucho más tranquila a todo el mundo. Cuando no estamos bien, el mundo se convierte en un infierno para los que nos rodean. Cuando no vemos las cosas claras, vivimos en la más absoluta oscuridad. Y cuando vivimos en la más absoluta oscuridad, hacemos cosas contrarias a nosotros mismos. Tenemos que aprender a recuperar la esencia del lenguaje espiritual que nos envuelve. Tenemos que aprender a ser sencillos como palomas, inocentes como niños y frágiles y volátiles como ángeles. Tenemos que aprender tantas y tantas cosas en el ámbito espiritual que deberíamos de nacer de nuevo cada instante para poder elevar las alas al cielo. El hombre que está demasiado apegado a la tierra pierde el norte y la dirección de lo superior. El ser humano que no practica la limosna, la oración, el ayuno, la meditación, la oración, los sacramentos, es un hombre que tiene una visión totalmente deformada de la realidad. Nuestra forma de estar en el mundo es una consecuencia de nuestra forma de estar por dentro. Si por dentro estamos muy bien, veremos las cosas muy claras y haremos el bien a todo el mundo y nos encontraremos sumamente felices y el mundo no necesitará más de nosotros porque habrá aprendido la lección. Lo peor de los que van y hacen el mal es que los que hacen el bien dejan que lo hagan. Tenemos que aprender a decir que no, a decir basta, a luchar contra las injusticias, a sembrar las flores del progreso moral y espiritual. Si nos dejamos llevar por las corrientes perversas de la historia,
si no hacemos nada para impedir que la injusticia siga su curso, estamos contribuyendo al crecimiento de esa simiente nefasta para la historia de la humanidad. Lo peor de los cristianos no son aquellos que no lo son, sino los que se autotitulan cristianos y viven en contra de los dogmas del cristianismo. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Papa 265, siempre lo dice. El principal problema de la Iglesia, los principales enemigos del cuerpo místico de Cristo, están dentro de la Iglesia. Siempre ocurre así. Siempre los peores están muy cerca de nosotros. El que no cree, no tiene ninguna obligación de creer, pero el que dice que cree, tiene la obligación de ser coherente consigo mismo. Los católicos, los cristianos, que dicen una cosa, piensan otra y hacen todo lo contrario, incumpliendo los dogmas, están cometiendo un gravísimo error. Porque si los que están cerca de la luz, los hombres de fe, no defienden la antorcha de esa luz, se produce la oscuridad y cada vez va siendo más necesario que los amigos de Dios, los creyentes, los que creen que la vida no vale todo, los enemigos del materialismo científico, den su propio ejemplo. No se puede amar la vida y estar a favor de las leyes que van en contra de la vida. No podemos amar la vida y estar a favor de las leyes que en cualquier momento pueden dar término a la vida. Tenemos que ser coherentes y respetuosos con los demás. El verdadero progreso no consiste en quitar de encima a los viejos, sino en perder de nuestros derechos, estar con ellos y darles un tiempo feliz. Los consejos de una madre, los susurros del corazón y sobre todo la cercanía o proximidad de las estrellas nos hace mucho mejores de lo que somos. Estas palabras, estas enseñanzas, estas experiencias, estos aprendizajes que con el tiempo he llegado a acumular, no son mera palabrería. Son el trasunto, la respuesta, la efervescencia, la excrescencia de grandes vivencias interiores que se traducen en palabras. Una palabra que sea fiel a un corazón es mucho más que una palabra. Las palabras que las lleva el viento son palabras vanas, son aquellas que no están atesoradas ni enriquecidas o adornadas por grandes experiencias interiores. El que habla mucho en algo yerra. Los necios, en épocas de crisis, hablan demasiado. Los que son poco sabios dirigen los destinos del mundo. Muchos hablan, pocos saben y nadie hace. En la sociedad de nuestro tiempo, caracterizada por el apego a lo material, la desvinculación con el espíritu, es como si fuera un auténtico premio o una medalla que hubiera que conceder a todos aquellos que reniegan de la existencia de Dios. Pero volveremos otra vez al origen del cristianismo. La Iglesia primitiva de Cristo solamente necesitó a 12 analfabetos que convirtieron una simple palabra en lo que actualmente es una creencia generalizada. El verdadero espíritu no necesita muchos, pero sí que de esos pocos que haya sean fieles a sí mismos y estén dispuestos a dar su vida por la luz que ha formado parte de ellos. Porque la palabra mártir significa ser testigo, y donde hay un testigo de la luz, un testigo de la verdad, las fuerzas enemigas de la humanidad, que son aquellas que no quieren el progreso interior del hombre, retroceden. Ante la palabra Dios o una luz interior dentro de nosotros, el enemigo siempre está en la sombra. Tenemos que afirmar nuestras creencias. Tenemos que decir basta cuando hay que decirlo y sobre todo no ceder al chantaje de los que hablan por hablar, mandan por gobernar y no saben lo que traen entre manos. El mundo, ya lo dijimos en el programa anterior, está en un momento capital y decisivo. Cuando una raza, una especie determinada, está a punto de extinguirse, los individuos de esa raza sienten premoniciones sombrías. Hay muchísimas personas en todo el universo, en todo el planeta Tierra, que sienten presunciones, presentimientos extraños, que no saben etiquetar o adjudicar a una causa concreta.
las profecías apocalípticas que en estos tiempos florecen por doquier, el estallido de las revistas ocultistas sirviendo negocios extraños, siempre a la cabeza de los creyentes y de las personas normales, de dudas, incertidumbres, principios dudosos, y sobre todo les hace cambiar de dirección. Hay una tendencia generalizada en nuestros días, una manipulación consciente y deliberada para que el ser humano en general deje de creer, y aquellos que todavía tienen algo de luz en su interior se vaya apagando como una vela en desuso para que florezca la ausencia del sentimiento. No lo olvidemos nunca. El mundo, desde que es hasta que será, siempre es una lucha eterna y permanente, invisible, entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad. El hecho de que resplandezca la oscuridad, el hecho de que las fuerzas hostiles al progreso interior del hombre den la impresión que estén gobernando, es todo lo contrario. Están en el ocaso, porque precisamente las fuerzas de la adversidad, los enemigos interiores del hombre, cuanto más débiles se sienten, es cuando más contraatacan, es cuando más lanzan sus furiosos ataques para intentar conseguir su victoria. El amor siempre vence. La fe nunca se acaba. Y las fuerzas de la luz superior, los amigos del cielo, las estrellas rodeadas del aura de lo invencible, siempre están con nosotros. Hay que ser muy prudentes con las cosas que decimos, pensamos y hacemos. Dios está dentro de ti. Es el hombre el que se aleja de Dios. Hubo épocas mucho peores que las nuestras. Si hacemos un recorrido sucinto a lo largo de la historia, podemos comprobar, sin ningún tipo de problemas, que hace cientos de años el caudal de espiritualidad del ser humano estaba por los suelos. El problema es, y lo que distingue y pone el sello diferente al pasado de nuestro tiempo presente, es que actualmente el ser humano, con su locura, con su técnica frenética, con su intento de superar la importancia de Dios, ha adquirido un caudal ingente de armas destructivas para acabar con la humanidad. Y el hombre tiene que hacerse las siguientes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Estamos solos en el mundo. Somos el ombligo del universo. ¿Existe vida más allá de la vida? ¿Hay vida en otras existencias estelares? Algún día lo sabremos, pero mientras sepamos y demos solución a esas verdades, tenemos que vivir como si fueran verdades. Y es que es verdad, el hombre no está solo cuando vive acompañado de luz. No estamos solos en un mundo sin sentido, porque si estuviéramos en un mundo sin sentido, la vida no tendría luz ni amanecer. Lo primero que tiene que hacer un hombre para triunfar es ser feliz. Cuanto más se ayuda al prójimo, más se ayuda uno a sí mismo. El mundo está mal porque el ser humano no se encuentra bien. Si el hombre estuviera bien por dentro, el mundo estaría sano y salvo. Todo lo que se necesita para estar a bien con uno mismo y poner la primera piedra del edificio del bienestar general es amor. Sin amor no somos nada. El mundo está perdido y el universo amanece sin estrellas. Dios está en todas partes para el que cree y en ninguna para el que no cree. Cuanto menos sabe el hombre, más tiempo tarda en responderse a sí mismo. El corazón tiene todo lo que se necesita para ver el arco iris a cada instante. Si hubiera un poco más de compasión, la alegría sería la norma imperante y la tristeza apenas un vago recuerdo de nuestra memoria. Si los ricos fueran menos ricos, los pobres serían menos pobres. Para que unos pocos vivan bien, es necesario que muchos vivan mal. Mientras existan niños inocentes que pasan hambre, enfermedades y penurias económicas, no tenemos ningún derecho al progreso tecnológico, moral y espiritual. Cuanto menos sabe el hombre, más poderoso se cree. Cuanto más poderoso se siente, más ambición desarrolla. Cuanto más posesiones anhela, más se siente el ombligo del mundo. Hasta que el ser humano no se vuelva como un niño, jamás aprenderá las lecciones importantes y decisivas de su vida. La vida es maravillosa para el que cree, divina para el que ama, única y excepcional para el que desea lo mejor a sus semejantes.
Siempre hay un corazón oscuro detrás de todo fracaso. Siempre existe un alma cristalina allí donde uno se pone en el lugar de los demás. Cuando uno despierta, lo primero que ve es la sonrisa de un ángel. Cuando uno se duerme, lo primero que olvida es el ángel que es. Morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva, una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Como muy bien dijo poco antes de dejar este mundo el padre José Luis Martín Descalzo. Estamos prácticamente concluyendo este segundo programa. Lo que yo quiero, lo que más anida dentro de mi corazón, es transmitiros el mensaje de paz y de esperanza, que siempre podemos conseguir grandes cosas cuando estamos muy bien dentro de nosotros. Todas las llamadas apariciones marianas hablan de que el hombre tiene que aprender a amar, a pedir perdón por sus pecados y hacer la penitencia como signo de redención. Si no reconocemos nuestros pecados, si no practicamos la penitencia y nos purificamos por dentro y amamos mucho más, terminaremos muy mal. Es el tiempo, ha llegado la hora en que o se hace lo que se tiene que hacer o nos impondrán lo que no queremos hacer. Es el momento decisivo actualmente en la historia de la humanidad donde el hombre tiene que aprender a dar la talla de sí mismo. Y no me refiero solamente a la crisis mal llamada económica, sino me refiero a la crisis superior del espíritu. Vivimos momentos decisivos. Todos aquellos tiempos que hace muchísimos años había percibido, había imaginado y había vislumbrado con una nitidez absoluta, ya se están cumpliendo. Lo que se siembra en el pasado se cosecha en el presente, y lo que se siembra en el presente es la recolección del futuro. El atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 ha posibilitado la actual situación que estamos viviendo y dependerá de nuestra reacción espiritual y moral el futuro de los próximos acontecimientos. Nadie tiene la varita mágica de la solución a los problemas. Los que dicen que la tienen obedecen intereses personales. La cosa es tan elevada, sobrepasa tanto las contingencias del ser humano, que solamente una intervención superior de las estrellas puede acercarnos al centro de la solución. Los que creen que estamos solos en un mundo sin sentido recurren y recurrirán a decisiones políticas, materiales, sociales, se embarcarán en grandes proyectos supranacionales, los creerán, los destruirán, llevarán a la ruina a millones de personas. Y así, desde que el mundo es mundo, no ha sabido vivir el ser humano sin guerras, enfermedades, ruinas económicas, violencia y abuso de sus semejantes. Cuando el ser humano aprenda a vivir dentro de su corazón, sin hacer daño a nadie, sin anhelar grandes fortunas y viendo las cosas con una visión sencilla, humilde y misericordiosa, estaremos en el punto exacto desde donde podemos hacer grandes cosas para la humanidad. Si seguimos a la misma dirección, caeremos dentro de muy poco tiempo en el precipicio. Si seguimos viviendo como si no pasara nada, añorando la prosperidad material de hace 5 años para volver a incurrir en los mismos errores y sin poner nada de nuestra parte para solucionar esos ingentes problemas que muy pocos atisban de verdad, estamos perdidos. Solamente pido a Dios que los dirigentes del mundo, y sobre todo los que mandan de verdad, tengan una conciencia crística o búdica de lo que está pasando en el mundo. Siempre en momentos graves de la humanidad ha venido un bodhisattva o un enviado del cielo para poner orden en el desorden mundial. Estamos muy cerca de que ese bodhisattva, esa intervención sobrenatural superior a los hombres ordinarios, haga de nuevo su aparición, porque si el ser humano es incapaz de gobernarse a sí mismo, si el ser humano de nuestros días no tiene la suficiente inteligencia, como la historia ha demostrado,
para salvaguardar no solamente su propia especie, sino para evitar un contagio cósmico de una magnitud desastrosa, alguien tendrá que venir para ayudarnos a recomponer el orden que hemos desordenado. Confío siempre en la providencia divina. Dios es mi mejor amigo y por eso he hablado de todas estas cosas, no para hacerlas creer a nadie, sino para que cada cual saque sus propias consecuencias. Muchos me pedíais por la calle que por qué no volvían estos programas. He esperado cierto tiempo, porque sabía que el tiempo iba a producir ciertos desencantos, iba a ocasionar la actual merma de la situación espiritual a nivel mundial. No soy nada positivo sobre la actual evolución del mundo, porque veo que los que están al frente del mundo están muy alejados de Dios. Si viera un renacimiento espiritual en el hombre, no tendría el más mínimo pesimismo acerca de la situación favorable, de las contingencias nefastas. Confío, como he confiado siempre, en que el hombre se eleve por encima de sí mismo, siga la senda trazada de antemano por las estrellas y algún día encontraremos la luz, porque está predestinado que el hombre es un ser de luz destinado a morar en las estrellas, en la morada celestial del Padre. No tengamos miedo a lo que está pasando, pero tampoco hagamos caso a aquellos que dicen que esto pasará sin ninguna consecuencia, porque inclusive, aunque la crisis económica desaparezca, aunque vuelva otra vez a renacer el florecimiento económico a escala mundial, no nos engañemos. Mientras haya un niño que muera por hambre en el mundo, somos verdugos de esa muerte injusta y terrible. Hasta que no pongamos toda la carne en el asador y evitemos que una sola injusticia en el mundo se cometa, seremos cómplices de esa auténtica barbaridad. Dios está con nosotros, pero no le demos nunca la espalda. Buenas noches y hasta una próxima ocasión, que posiblemente, si Dios quiere, será en las fiestas de Navidad. Buenas noches y hasta otro momento.